Bien, chicos, el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Este miércoles que recién pasó no pudimos hacer nuestra reunión, una cuestión lógica. Me encuentro en estos momentos en Chiloé, desde donde estoy realizando esta grabación para ustedes, para que no queden sin el estudio de la palabra del Señor. El estudio de la palabra del Señor es una de las cosas básicas que nosotros como cristianos tenemos y tenemos que tratar de mantener. Así que quiero tocar algunos temas en este día bastante importante. Se vienen eventos bien importantes en CDJ. Uno de ellos es el bautismo. Sé que el pastor está haciendo estudios a quienes se van a bautizar. No obstante, el trabajo de los varones no se limita solamente a observar. Así que voy a tocar varios puntitos que me gustaría que ustedes posterior a ello lo comenten, me manden WhatsApp, todo el tema. Hemos hablado ya de la coordinación, la predicación, presentación de niños, hablamos acerca del bautismo, hablamos acerca de cómo despedir, pero me gustaría ahondar un poquitito más en el bautismo. El bautismo es uno de los estamentos, diría yo, más importantes en la vida de cualquier cristiano, hombre, mujer, indistinto, no hay un tema genérico en esto. En la vida de cualquier cristiano es lo más importante. Por lo tanto, ustedes como futuros siervos recuerden de que toda esta enseñanza que hemos utilizado es para la formación de líderes, no solamente de predicadores. La idea es que ustedes puedan liderar en algún momento a otros hermanos y llevarlos al camino de lo que es la predicación. Por eso no optamos, en el caso de Joaquín, a que Joaquín sea solamente el baterista o un músico más en la iglesia. Optamos a que Joaquín sea un músico y que también sea un ministro integral, que pueda tocar la música, que es sumamente importante, pero a la vez que pueda predicar, coordinar y hacer cada uno de los trabajos en la obra del Señor. Dicho eso, y hablando acerca de Joaquín, la última vez que despidió, nuevamente no despidió en el nombre del Señor Jesucristo. Consejo, Joaquín, siempre termine su oración, sea lo que sea dando las gracias, sea en una oración de que les lo están haciendo orar a la mitad de la reunión, que oró por los enfermos, sea en la despedida, sea orando por las peticiones, toda oración termínela en el nombre del Señor Jesucristo. Ejemplo. Señor, en una oración a la mitad de la reunión, oración por los enfermos, Señor, te pedimos, sane a los enfermos, Señor, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Finalización de la oración. Está pidiendo por las peticiones, Señor, concede las peticiones, Él concederá las peticiones de tu corazón, utilizando la escritura, en el nombre de Jesucristo. Y en la despedida, como se lo digo, mismo tema, Señor, bendice tu iglesia, despídenos en paz, en comunión, eso es lo que más se utiliza. Despídenos en paz, en comunión, el uno para con el otro, en el nombre del Señor Jesucristo. Opción 2, despídenos en paz y en comunión, el uno para con el otro, en la paz del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Opción 3, despídenos en el nombre del Señor Jesucristo, en paz el uno para con el otro, y seamos despedidos y bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier opción es válida, lo importante es que la oración de cierre que se está realizando se termine en el nombre del Señor Jesucristo. Lo estoy enfocando en Joaquín, básicamente porque el último día que estuve allá, él realizó una oración en el estudio, del último viernes que estuve allá, y le faltó esa parte nuevamente. Y vamos a insistir las veces que sea necesario para que podamos tener un buen término en este tema. Recordemos que esto no es del que quiere ni del que puede, según lo que la Escritura dice, dice de que es de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de ustedes, Dios ha tenido misericordia de mí para poder mantener esto en alto y que seamos nosotros los portadores, seamos nosotros quienes llevamos la palabra, la oración, la predicación, la coordinación, la bendición. Ojo, que muchas veces tomamos con una cierta liviandad, no digo que sea este el caso, pero tomamos con una cierta liviandad el despedir y no nos estamos dando cuenta que el Señor nos dio poder y lo que nosotros estamos haciendo, estamos otorgando una bendición. Entonces, de ahí radica el que nosotros tengamos la capacidad de poder efectivamente entregar una bendición al pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener esa no arrogancia, ese poder sentir el poder que Dios nos dio. Permítanme buscar, hay una escritura que es muy linda, que a mí me gusta mucho, que habla acerca de la bendición, se le llama la bendición sacerdotal, en Números capítulo 6. Es una escritura muy linda y cuando Jehová le habla a Moisés le dice, habla a Aarón, que eran los sacerdotes, y a los hijos, que también eran sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Dice, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y fíjese, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, así lo importante, nosotros estamos entregando una bendición. Tenemos que entender que Dios nos ha dado el poder para hacer este tipo de cosas, pero la bendición proviene de los cielos. Nosotros hablamos de parte de Dios, por eso es tan importante la oración, el ayuno, la lectura, que es la comunicación con Dios para que nosotros podamos tener la autoridad de parte de Dios plena, absoluta, de que vamos a hacer la despedida o la oración que tengamos que hacer y que lo vamos a hacer con el poder que Dios ya nos ha conferido. Entonces, no nos detengamos en esos puntos y no los tomemos como puntos menos importantes. De pronto tenemos la incapacidad número 6 del 22 al 27, por si acaso, la incapacidad de entender de que somos nosotros quienes categorizamos, le damos una categoría o le damos un nivel de importancia a las cosas, siendo que todo, y lo partimos de hecho este estudio acerca de con los varones, dando a entender de que todo trabajo, en la puerta, el que toca la música, ojo, sea el pastor que toca guitarra, sea la Steffi que está tocando guitarra, sea Joaquín que está tocando la batería, o sea Marito que está tocando el pandero, cualquiera de estos casos tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que haber presencia de Dios para que la presencia de Dios sea la que haga la diferencia en una reunión. Y de hecho la escritura lo referencia de una manera hermosa cuando habla acerca de David. Estaba el espíritu malo de parte de Jehová, dice la escritura en Saúl, y venía David y tocaba el instrumento, esa pseudo arpa, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, y dice que el espíritu malo de parte de Jehová se iba. Pero cuando se le muestra a Saúl que había un joven que tenía esta virtud proveniente de parte de Dios, le muestran varios puntos, pero el más importante de todos estos, ¿se acuerdan que yo marqué varias cosas? Cuando le mostraba el cuaderno, háganlo así, háganlo así. Hay uno de los puntos súper importantes que quien le está dando esta referencia, está referenciando a David, le dice, y Dios está con él. Pongamos el caso de Jonathan, electricista. Conoce un electricista y le están pidiendo referencias de alguien. Oye, sabéis que este cabro es súper bueno, este cabro es educado, este cabro, no sé, tiene estudios y sabe electricidad a tal nivel. La recomendación. Ya a este hombre, a David, lo estaban recomendando. En el caso de Mitchell, no sé, el cabro sabe de albañilería, sabe de carpintería, sabe hacer esto, sabe pegar cerámica. Y más encima está en la obra del Señor. Estamos referenciando a eso. Al igual, de esa misma manera sucede con David. David tiene una capacidad dada por Dios y es referenciado por una capacidad, una virtud que proviene de parte de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender, que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, y esta escritura métansela en la cabeza y grábensela en el corazón. Cuando la Biblia dice, procura presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza, ¿se acuerda que se lo expliqué también el tema del trazado? Hay una línea, se hace algo con anterioridad. No nos paremos jamás en un púlpito sin haber tenido un trazado de lo que vamos a hablar, sin tener un punteo, sin tener algo escrito que nos permita decir, oh, vamos a hablar esto otro, que nos permita tener la seguridad, esto que yo les enseñé, esto, háganlo, porque eso les va a permitir una seguridad para ustedes mismos y les va a permitir también enfrentarse a lo que están haciendo bajo la unción del Espíritu Santo, porque han procedido bajo los pasos que Dios da, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y lo más lindo de todo, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, tenemos que entender que todo esto que se viene, ahora se vienen los bautizos, están preparando a quienes se van a bautizar. Hoy día no estaba mi escudero ni mi escudera para hacer esto, pero estaba mi señora acá. Eh, entonces, todos los trabajos que se van a realizar van a tener que estar presentes ustedes. Espero también lograr estar presente, con la misericordia del Señor así sea. Pero vamos a tener que estar presentes ¿para qué? Como simples observadores, vamos a ser participantes de lo que está sucediendo. Alguien utilizó una expresión antes de venirme con respecto a algo, o sucedió algo, y él dijo, esa era mi bendición. Y me gustó mucho esa expresión, me gustó la manera en que lo utilizó, porque resulta de que tenemos que entender que hay bendiciones que son nuestras y de pronto las dejamos pasar. Creemos que el otro tiene que hacerlo, no, si para eso está el evangelista, para que ayude al pastor, no, si para eso está el hermano tanto, si, ¿para qué me voy a meter yo? No, no tiene sentido. No,
no nos restemos a la bendición. Donde se necesita una mano, normalmente se necesitan dos. El cuerpo humano por algo tiene dos manos, porque ambas se complementan entre sí. Por algo hay dos pies para que el cuerpo esté completo, porque esas cuatro extremidades tienden a complementarse. Y en ello también hay una cabeza, que es la que distribuye las órdenes a cada uno de los órganos restantes o las extremidades restantes. Todos tenemos una función distinta. Somos parte de un cuerpo, por lo tanto, ustedes, los varones y las mujeres, no las vamos a dejar de lado tampoco, tienen una parte importantísima en todo lo que se viene. En el tema de los bautismos hay que ser rigurosos y cuidadosos. Yo les enseñé y les hablé acerca del cuidado de que no quede ninguna parte del cuerpo, porque esto es un bautizo, del griego baptizo, que significa sepultación. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser literalmente sepultado en las aguas del bautismo. Literalmente tiene que quedar sumergido para poder hacerlo. Les enseñé el movimiento y el apoyo que tienen que prestar a quien está bautizando. Sea quien sea el que está bautizando, puede pedir uno o dos varones que estén con él, o puede hacerlo solo, indistinto, pero tenemos que estar preparados. Entonces ya saben, conocen el movimiento, saben con la manera en que tienen que seguirlo, porque lo conversamos, lo analizamos, lo vimos y lo practicamos. Entonces, detrás de eso hay varias cosas que ustedes tienen que entender, porque en algún momento les va a tocar hablar del bautismo. Y lo dijimos en la última clase, el bautismo es para perdón de pecados. De ahí deriva que nosotros no bautizamos niños. Cuando alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué en su iglesia no bautizan niños? Porque los niños no se bautizan, porque la Escritura dice, Hechos capítulo 2, versículo 38, y bautizándolos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, de ahí surge, ¿se acuerdan que les hablé de un arbolito que tiene muchas ramas? De ahí surge una rama que es muy interesante y que habla acerca de la santidad con la que nosotros nos tenemos que presentar. Santidad que no se puede tomar literal. ¿Y por qué no se puede tomar literal? Porque resulta de que si dijésemos que no hemos pecado, a Dios seríamos mentirosos. Nosotros sabemos que todos los días estamos pecando. Aún con el pensamiento estamos pecando. Por lo tanto, no le podemos pedir a una persona que viene llegando y decirle santidad en el sentido de no, tú no tienes que hacer nada, tienes que ser una persona pero espectacular, que tu vida sea... No, si ni siquiera nosotros lo somos, que llevamos años en la iglesia. Entonces tenemos que entender esa parte. Recordar de que el bautismo es para perdón de pecados y de nada sirve bautizarse para continuar pecando. Esa es una parte súper importante que tiene que enseñársele a quienes ustedes conversen. Cuando les tenga que conversar, el bautismo, hoy me quiero bautizar, súper bien, bacán, te bautizamos, en el nombre del Señor te vamos a bautizar. Hay una escritura que dice, ¿qué impide que sea bautizado? Si hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? No nos podemos detener en un estudio importante. Es importante enseñar la palabra del Señor en relación al bautismo, pero no nos podemos detener en un estudio, porque en esas horas, días que nos vamos a detener en un estudio, podemos arriesgar la salvación de alguien. Así que vayan tomando nota de estos puntos. La gracia de que sea un video es que van a poder reproducirlo en más de una ocasión. Entonces la persona tiene que entender de que su vida de pecado va a terminar ahí y va a tener que enfocarse en una vida de santidad. Varones, la escritura dice de que nosotros tenemos que ser como la luz del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjese lo que Dios está pidiendo a los varones, que sean perfectos. Y de pronto cuando el día está clareando, yo les abriría la cortina para que vean cómo está el cielo acá, pero se pierde toda la luz, se va todo, se ve todo mal. Entonces, por eso no se lo voy a mostrar. Pero Dios está pidiendo eso. Pero no se lo podemos exigir a alguien que viene llegando. Sí podemos instruirlo hacia dónde va el camino, hacia dónde tiene que ir su caminar y tiene que ir hacia la santidad y hacia la perfección. Para poder decir eso, tenemos que entenderlo nosotros. Tenemos que entender que nosotros tenemos una imagen que cuidar, tenemos una imagen que tenemos que presentar para que quien nos escuche hablar de la palabra del Señor, que nos escuche hablar acerca de cualquiera de las cosas que nosotros vamos a utilizar en torno a la escritura, seamos creíbles. Porque no saco nada con ir saliendo a las 2 de la mañana de una discoteca y después voy a predicarle a una persona que se venía pasando y me vio que iba saliendo de la discoteca y yo iba saliendo tal vez muerto curado y esa persona, ¿de qué me venía a hablar si hace 2 días te vi muerto curado saliendo de la discoteca? La imagen. Y entendamos este concepto. Nosotros somos imagen y gloria de Dios. Lo dice la escritura.
Acostúmbrense a buscar la escritura. Imagen y gloria de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Por lo tanto, no podemos detenernos y ser burdos o ser eh, como, como que no le damos importancia, se me fue la palabra, como que no le damos importancia a lo que nosotros estamos enseñando, porque primero tenemos que practicarlo. Recordemos lo que dice el libro de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, comencé a escribir las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero hizo y después enseñó. De la misma manera, Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, ¿qué hacía? Hacía y enseñaba. ¿Qué hacía? Aguantaba las golpizas y enseñaba paz. Mire la locura. Podría haber estado escribiendo acerca de la. Recién estaba escuchando un predicador. Podría estar escribiendo de lo que estaba viviendo en la carne, de que lo golpearon. Y de hecho hay una carta por ahí que dice: Yo, preso en Cristo, dice. Habló de lo que. Pero normalmente él decía: Paz a vosotros. No le decía: Oye, vengan, armen una salagarda, vengan, protesten en estos tiempos, quemen neumáticos para. No, él reflejaba la espiritualidad que necesitaba el pueblo. Punto que nosotros tocamos y no lo olvidemos nunca. Van a haber muchas cosas que van a ser repetitivas. Recordemos que en el tiempo antiguo a Israel las palabras que se les quedaban eran las que iban repitiendo. Deuteronomio, en el capítulo 6 la escritura y estas palabras las repetirás al acostarte, al levantarte, las repetirás. Y esta es una necesidad que nosotros tengamos una repetición. Bajo la repetición nosotros vamos aprendiendo cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender de que van a encontrarse con puntos que son repetitivos, pero así los vamos a ir aprendiendo. Hay por ahí no sé si un dicho, está mi esposa aquí mirando, hermana Marcia, que dice, el hombre es un animal de costumbre, me parece que es un dicho. El hombre es un animal de costumbre. Nosotros nos vamos acostumbrando a eso, a ciertas cosas. Veamos Israel. Israel se acostumbró al látigo. Israel se acostumbró a comer poco, porque no vamos a decir que a un esclavo se le entregaban los mejores manjares. No, a los esclavos se les entregaba un poquitito, se les pagaba un poquitito. ¿Por qué? Porque eran esclavos, o sea, con suerte tenían alimento. Sin embargo, la costumbre los hizo renegar, discutir, pelear en contra de Dios. Cuando salieron al desierto, salieron a la libertad, salieron a tener alimentos con total libertad, valga la redundancia. Pero resulta que cuando pidieron pan, tuvieron pan al tercer día, ojo, esto fue al tercer día, ellos empezaron a reclamar inmediatamente y dijeron, para esto nos sacaste al desierto. Tenemos que nosotros entender el concepto escritural que el hombre es un animal de costumbre y nos vamos acostumbrando, nos podemos acostumbrar a lo bueno como nos podemos acostumbrar a lo malo. Y que es mejor acostumbrarse lógicamente a lo bueno. Pero lo bueno normalmente tiende a tener problemas y dificultades con la carne. Y aquí nuevamente volvemos a la repetición, lo que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Los que navegan mucho en TikTok, de pronto les va a salir un tema que dice Save me from myself. Sálvame de mí mismo. Un tema desgarrador en la manera que la canta, está en inglés, en la manera que la canta el artista, cantante, lo que sea. Es desgarrador como la cantan, porque parte diciendo Dios, sálvame de mí mismo. Entonces, necesitamos nosotros preocuparnos y entender que nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Los que destruimos nuestra propia imagen somos nosotros mismos. La imagen no la destruye tu señora, siervo que eres casado, no la destruye la polola, siervo que estás pololeando, que estás pensando en pololear. Tu imagen no la destruye ninguna de esas personas. Tu imagen no la destruye tu madre, tu imagen no la destruye tu padre. Tu imagen en la obra del Señor la destruyes tú mismo cuando tú haces algo que es indebido. Y Pablo precisamente lo refleja de esa manera, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Porque esta carne es la que pelea. Esta carne es la que pelea. Cuando un hijo empieza a pololear, hay dos amores peleando por un hijo. Estoy hablando acerca de los hombres en este caso. Tenemos el amor de madre, que no quiere que el hijo se vaya de la casa, y tenemos el amor de la polola, la mujer, que lo único que quiere es que el hijo se vaya con ella. Hay dos fuerzas que están peleando. Por eso es tan difícil la comunión, no es comunión, la cercanía entre la mujer y su suegra. Es muy habitual que no haya una cercanía, por eso hablan de la vieja, bla, 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 bla. Es muy habitual. Pero
Hay casos que lógicamente contrastan con esto y que sí tienen una cercanía. Gloria a Dios por eso. Pero es porque hay dos mujeres que están peleando por el amor del mismo hombre, de manera distinta, una como madre y otra como mujer, pero están en eso. Una quiere que las cosas se hagan de una manera y otra quiere que las cosas hacerlas como yo quiero, porque yo estoy iniciando una vida con este personaje. Y se juntan esas dos fuerzas y son como dijo por ahí en una película, cuando una fuerza eh, imparable se encuentra con un objeto inamovible, el choque es tremendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos una fuerza imparable de parte de Dios, que nosotros tenemos una fuerza que proviene de Dios y que es imparable. Y esa fuerza que proviene de Dios, que es imparable, no tiene nada que la detenga. Y esa es la gran diferencia entre la humanidad y la espiritualidad. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios en torno al Espíritu, a la palabra, a la predicación, la enseñanza, en torno a la coordinación, al tocar la música, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, créame que somos imparables porque Dios está con nosotros. Como lo estuvo con Israel cuando enfrentó las murallas de Jericó. 7 días dando vuelta. 7 días dando vuelta. Oiga, no es una cuestión menor. Un pueblo que había caminado por el desierto. ¿Cuánto tiempo? Y se encuentran con una ciudad, una muralla fortificada, y se encuentran con que tenían que dar vueltas, seguir caminando. Y que todos los domingos a la iglesia, no, hoy día no voy a ir porque me siento mal. Hoy voy a llamar al pastor, pastor, me siento mal. Miéntete a ti mismo. Miéntete a ti mismo porque sabes perfectamente que si tuvieras que ir a trabajar, te levantarías e irías a trabajar. Pero cuando se trata de la obra del Señor, sí le podemos poner una excusa al Señor. Nosotros destruimos nuestra imagen. Somos nosotros mismos quienes caemos en ese tipo de cosas. Y cuando te llegues a un lugar de privilegio, como esto va dirigido principalmente a los hermanos, cuando llegues a un lugar de privilegio, cuando llegues a un lugar donde tengas que ministrar una iglesia, que estar a cargo de una iglesia o a cargo de un grupo de jóvenes, cuando tengas que pastorear una iglesia, te vas a dar cuenta que eso se va a volver en contra de ti. Por lo tanto, tenemos que tomar estas precauciones ahora que estamos iniciando en el camino, que ustedes están iniciando, yo ya llevo una vida en esta cuestión, ustedes están iniciando un camino en la obra del Señor. Tienen que tomar esas precauciones de no hacer lo que a ustedes no les gustaría que les hicieran, de no hacer que la reunión, ojo, se vea mermada, porque yo y mi casa serviremos al Señor. No, yo y mi casa nos quedamos en la casa. ¿Se entiende el concepto? Tenemos que tener un cuidado, porque esa es nuestra imagen. Y el predicador vive de su imagen. Le dije recién que escuchaba un predicador y me gustó mucho lo que decía. Jesús nunca se preocupó de nada. Jesús no se preocupó de la comida. Cuando los hombres andaban preocupados, les dijo, oye, no se afanen, no os afanéis. Porque vuestro Padre es el que alimenta, vuestro Padre que está en los cielos es el que viste. No se preocupó de nada. Israel no tuvo de nada que preocuparse. No tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, Israel estaba preocupado. Ah, es que tenía ya lo que teníamos en Egipto. Para esto nos sacaste al desierto para matarnos de hambre. Somos nosotros los que destruimos nuestra imagen y la imagen del pueblo que tenía que adorar empezó a decaer delante de los ojos de quien no debe de caer delante de los ojos de Dios. Porque el pastor te puede creer, la iglesia puede creerte y vas a hacer caer a la iglesia cuando no te sientas bien. Ojo, esto es como el cuento de Pedrito y el lobo. Vas a hacer caer a la iglesia, toda una iglesia orando por ti. Varón, por favor, detente. Y estoy hablando a todos los varones que están en este grupo. Detente. Todos tenemos un momento de cansancio. Pero cuando nos paramos en un púlpito, todos predicamos lo mismo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No podemos pedirle a la iglesia algo que nosotros no estamos haciendo. Por eso vuelvo a la escritura. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ustedes van a tener que enseñar. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a estar bautizados. Michel va para allá y va a tener que en algún momento hablar acerca del bautismo. Y Michel va a tener que hablar y va a tener que decirle, ¿sabes qué? Estás en esta parada. Termina tu parada. Arrepiéntete, porque el arrepentimiento se trata de eso. El arrepentimiento, la palabra arrepentirse, habla de terminar algo y no volver a eso. Y de hecho el texto, la escritura en sí, dice de que habla acerca del pecado y habla de que tiene que arrepentirse y apartarse del pecado. No dice solamente arrepentirse, arrepentirse y apartarse del pecado para que el hombre pueda alcanzar misericordia y salvación. Nosotros tenemos que hacerlo así. Y tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida así. Entonces, tenemos que empezar a hacer eso. Predicadores, ustedes van a tener que enseñar.
Este es un acercamiento a lo que vamos a seguir hablando en los próximos videos o en los próximos estudios, o si lo vamos a hacer online, no lo sé. Pero solos no van a quedar, eso se los dije, se los prometí y yo se los voy a cumplir. Voy a seguir haciendo enseñanzas, voy a seguir subiendo cosas. Hoy día vamos a hacer esto poquitito, cortito, para que vayan haciendo preguntas. Tampoco quiero que se les mezclen muchas cosas para que vayan digiriendo en la medida que se logre digerir. Les pongo un ejemplo, el cerdo demora aproximadamente 8 horas, me parece que es, en digerirse en el cuerpo, como 8 horas, a diferencia, no sé, de la carne de vacuno, que demora como 2 o 3 horas en digerirse dentro del cuerpo. Por eso se dice que el cerdo es más dañino. Entonces necesitan de pronto un tiempo para digerir ciertas cosas, hacer las preguntas correspondientes, repasarlas una y otra vez y que puedan quedar en las tablas, escritas en las tablas de su corazón. Siervos de Dios, se vienen hermosos eventos. Se viene un tiempo de fin de año, en que algunos se van a ir de vacaciones. Jano yo sé que va a viajar, Michel sé que también va a viajar, no recuerdo la fecha en que dijo que iba a viajar, sé que iba a viajar. Otros van a quedar en Santiago, yo ya me encuentro acá en Chiloé, pero esto no significa que nos apartemos de la obra del Señor, ni que tengamos que alejarnos de la palabra del Señor. Israel tenía una característica, y ya con esto comienzo a cerrar. Israel tenía una característica. Ellos tenían 7 fiestas solemnes. Si me equivoco en el número, me perdonan, pero estoy casi seguro que eran 7 fiestas solemnes. Marco el término solemne, porque de repente aparecen los bíblicos que toman la primera parte y se olvidan del resto y vamos atacando. No, se trata de eso. 7 fiestas solemnes. Pero tenían un sinfín de fiestas más. Israel era bueno para las fiestas, buenísimo. Pero una cosa, en todas estas fiestas estaban dedicadas a Dios. Entonces, en todas estas fiestas que estamos viviendo, tenemos que tener un tiempo para dedicarlo a Dios. No podemos permitir, menos nosotros como varones, y se los digo en el nombre del Señor Jesucristo, que la noche del 24 en la noche, usted se sentó con su familia a comer y usted ni siquiera es capaz de dar las gracias. ¿Dónde queda la escritura? Yo, usted es el que está a cargo, yo y mi casa serviremos al Señor. Se habla de que es una noche de paz. Tengamos paz. Tomemos las manos de nuestra familia y demos gracias a Dios porque comienza el cierre de un año y comienza un cierre de un año con bendición y su mesa está bendecida. Su mesa ha sido provista parte de Dios. Y todo lo que usted va a tener en su mesa, esté en Santiago, esté en la zona sur del país o donde quiera que usted esté, siempre va a ser de la mano del Señor. Yo y mi casa. Conversaba con Jano y yo le decía, fíjense, y se los dije también dentro del estudio, cuando Adán y Eva cometen esta transgresión, no hablemos nunca de pecado, se los vuelvo a repetir con Adán y Eva, cometen esta transgresión, cuando Eva tomó el fruto, no pasó nada, se los dije con estas mismas palabras. Eva conversó con la serpiente, no pasó nada. Eva toma el fruto, lo repetí, toma el fruta, pero cuando Eva come del fruto, no pasa nada, absolutamente nada. Cuando Eva le pasa el fruto a Adán, no pasó nada. Sin embargo, cuando Adán come, fueron abiertos los ojos de ambos. Siervos del Señor, tenemos una gran responsabilidad, no solo con la iglesia. Nuestra responsabilidad es implícita, nuestra responsabilidad que no está en un papel escrito, por eso digo que es implícita, está con nuestro Dios y nuestras familias. Que este cierre de año, sea cual sea la fiesta, cuida tu salvación. Cuida tu santidad, cuida tu familia, porque si tú caes, tu familia va a empezar a decrecer y va a empezar a caer. Y de ahí a la perdición, estos son pasos. Y esto es un consejo para todos. Los que llevamos años en esto nos cuidamos, nos protegemos, nos blindamos, oramos al Señor, todo. Pero es necesario hacer la advertencia, porque de mi parte no me voy a quedar callado nunca para que no digan, no me lo dijeron, siervo, hermano, amigo. Estas palabras provienen de parte de Dios. Confía en el Señor, confía en el Señor. Nunca se aparte de tu boca, dice la Escritura, las palabras de este libro, de esta ley. Si la tenemos en la noche de Navidad, después vamos a hablar acerca de la Navidad en profundidad y acerca de esta fiesta. Hoy día no me voy a referir acerca de eso. Si las tenemos en la noche de Año Nuevo y el primer abrazo, nótese la expresión, el primer abrazo se lo damos al Señor en una oración, créame de que su año se va a presentar diferente. No le estoy hablando de que tenga que ser en una iglesia, en una casa de oración, no.
Usted puede estar en su casa y usted antes de las 12 póngase a orar, ore el Señor y cuando suenen las 12 usted va a saber al tiro porque empiezan los fuegos artificiales, ¡pah! Sobre todo en las poblaciones donde nosotros vivimos, va a empezar un bullicio enorme y ahí usted sabe que ya ha pasado el momento preciso, el minuto adecuado lo ha pasado y está iniciando un año en la presencia del Señor. Y eso puede marcar una diferencia en todo su año. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo esté con todos ustedes y nos encontramos en un próximo video o en una llamada grupal, ahí lo veremos según el Señor nos permita hacerlo. Bendiciones.